Bueno, pero muy buenos días o buenas tardes, depende del lugar donde nos encontremos. Muchas gracias por estar presentes acá y este, poder disfrutar el día de hoy a cargo de Ezequiel Muñoz, un aspecto que es muy importante para la vida diaria, que es cómo representamos al mundo. Y es importante esto, porque de la manera como nosotros representamos al mundo es el significado que le damos a muchas cosas. Muchos de los malos entendidos se plantea diciendo quizás lo mismo, pero cuando la representación de nuestro mundo cambia, o sea, un mismo estímulo, sabemos positivamente que el estímulo es neutro, pero el significado se lo damos acorde a todos los aspectos nuestros, a todo el bagaje que venimos teniendo. Bueno, hoy vamos a disfrutar nuevamente a Ezequiel y bienvenido sea que podamos en este momento tan particular que estamos viviendo todos, de poder enriquecernos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias digamos, este espacio de poder compartir. Y gracias por no solamente por estar, sino también por compartir el hecho de cómo les llega a las charlas. Y para nosotros es muy importante el hecho de tener un feedback respecto de esto. Bueno, Ezequiel, eh, estamos todos dispuestos a escucharte y aprender de lo que nos puedas decir hoy. A ver si podemos representar mejor nuestro mundo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Ezequiel Muñoz, soy trainer en programación neurolingüística. Hace un año y medio que estoy con Alberto trabajando en cosas muy lindas que vamos a ir desarrollando. Y la idea es dar una charla de cómo nosotros representamos el mundo. Más allá de la charla, la idea es que sea un ida y vuelta, así que cada tanto yo voy a ir tirando conceptos para que ustedes me puedan ir preguntando algo que yo no me haya explicado eficientemente. Así que lo primero que vamos a hacer es compartir pantalla. Perfecto. Ahí creo que se tendría que estar viendo perfecto. A medio que se traba, ya va a arrancar seguramente. Ahí estamos. La charla de hoy es cómo nosotros nos representamos al mundo. A los que estuvieron en la charla anterior, estuvimos hablando un poquito de esto. Pero vamos a hacer un pequeño repaso para el que no estuvo y después voy a hablar de dos temas muy particulares. El primero se llama sistema de representación sensorial, que es cómo nos ingresa al mundo a nosotros a través de los sentidos. Y el segundo es cómo nosotros tenemos alteraciones en percepción que tenemos de nuestro mundo. Y de acuerdo a cómo nos presentan las oportunidades, es cómo nosotros tomamos las decisiones. Así que lo primero que vamos a decir es que nosotros somos seres humanos. Al nosotros ser seres humanos, nosotros representamos nuestro mundo, lo representamos a través de los sentidos: visual, auditivo y kinestésico. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Visual es el que se presenta al mundo de manera visual con los ojos y el mundo lo interpreta por lo que ve. Auditivo es la gente que interpreta el mundo por lo que escucha.
y kinestésico por todo lo que tenga que ver por sensaciones, gusto, tacto, olfato. ¿Qué pasa? Salvo alguna discapacidad, todos tenemos todos. El tema es que tenemos algunos muy desarrollados y otros muy poco desarrollados. En mi caso personal, por ejemplo, yo tenía el auditivo muy poco desarrollado. A lo largo de estos años lo fui desarrollando para que mi auditivo pueda servirme en mi día a día. Yo tenía un auditivo que era paupérrimo. Lo fui desarrollando. Todo esto que nosotros vamos a ver se puede ir desarrollando. Entonces, el mundo nos entra a nosotros visual, auditivo, kinestésico, que es la representación que nosotros hacemos. Esa representación nos lleva a un pensamiento. ¿Cómo? La representación que nosotros hacemos una carpeta. Esa carpeta que nosotros hacemos, la codificamos y la comparamos con lo que nosotros ya tenemos. Y esa comparación es un pensamiento. Ese pensamiento nos lleva a las emociones. Las emociones que vamos a tener vienen de a dos. Primero viene algo que se llama emoción oculta, que es la que nosotros ocultamos, y después la emoción social, que es la que nosotros mostramos. A través de todo esto se generan las conductas y después volvemos al ciclo donde representamos el mundo y vivimos en este loop constante, donde todo es acción con reacción. Perfecto. Les voy a poner un ejemplo para que sea didáctico. Yo soy una persona y tengo determinado contexto. Por ejemplo, me peleé con mi pareja. Esa pelea que yo tengo, yo la represento en una estructura. Y esa estructura la comparo con lo que ya tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a lo que yo tenga, es la representación que me voy a hacer. Generalmente, nosotros miramos el mundo como somos. Entonces, si yo soy una persona pesimista, es muy probable que las acciones que nos vengan del mundo, nosotros las interpretemos desde ese punto. El problema principal de todo esto es que en realidad en ningún lado nos enseñan a ver el mundo. En realidad lo que nos enseñas es a interpretar el mundo con cosas que terminan siendo paradigmas. Entonces, esos paradigmas que nosotros vamos representando, nos van representando el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Y que claramente, teóricamente, si te peleas con tu pareja, teóricamente tendrías que estar triste porque si no, sos una persona que no tiene corazón. Y en realidad vamos por la vida interpretando cosas. Entonces, por ejemplo, no, porque una persona exitosa es una persona que, y hay un montón de cosas, pero nosotros no nos representamos qué es el éxito para nosotros. Y quizás el éxito para mí es otra cosa completamente distinta. Entonces, me peleo con mi pareja, yo eso lo represento y lo comparo con lo que ya tengo. Si yo soy una persona que no se valora, es muy probable que tenga emociones y conductas desde ese lado. Ahora, si yo soy una persona que me valoro, si yo soy una persona que sé que puedo encontrar una persona con la cual pueda tener una relación sana, eso absolutamente va a cambiar mis patrones de conducta. Cuando nosotros hablamos de que las emociones son ocultas y sociales, hablamos de eso. Hablamos de que muchas veces hay un cuento de Bucay muy lindo que se llama La furia y la tristeza, que habla de esto, que muchas veces nosotros representamos la furia porque tenemos una tristeza y muchas veces nosotros presentamos una tristeza que la transformamos en furia, o al revés. Y lo que va pasando es eso, por eso muchas veces nosotros reaccionamos al mundo de determinada manera. Cuando nosotros hablamos de reaccionar al mundo, lo que decimos es que en realidad generalmente repetimos lo que vamos haciendo. Entonces, generalmente siempre termina pasando las mismas cosas. Por eso tropezamos muchas veces con las mismas piedras. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos patrones de pensamiento de que de las mismas percepciones de lo que viene del mundo. Entonces, si yo creo que el mundo
es una amenaza, es muy probable que yo actúe de una manera. Ahora, si yo creo que el mundo es un lugar donde me pueden ayudar en mi entorno a subir mi nivel, voy a actuar de otra manera. Por eso es fundamental ver cómo nosotros representamos nuestro mundo y nuestro entorno. ¿Por qué? Y porque nuestro entorno puede ser positivo o negativo, ecológico o inecológico. Ahora, cuando el entorno es ecológico, lo tenemos que mantener en nuestra vida, y eso es completamente lógico. Ahora, cuando nuestro entorno no es inecológico, hay dos. El primero son las personas que están ahí por decisión, y el segundo son las personas que están ahí por condición. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que deciden todos los días de su vida restarle a la gente. Y hay personas que están ahí por condición. ¿Qué quiere decir? Está atravesando un mal momento y necesita de nuestro apoyo. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, en este momento yo tengo una persona que quiero mucho, que es un amigo que anda con un problema personal con la madre. Y es obvio que quizás en este momento no esté sumando, pero es un contexto. ¿Qué va a pasar? Cuando arregle ese tema, va a seguir sumando en mi vida como sumó toda mi vida. Es aquí que muchas veces es la representación que nosotros hacemos de lo que va pasando con nuestro entorno. Por eso nuestro entorno es importantísimo. Ahora, una vez que nosotros acomodamos nuestro entorno, nuestro ámbito y nuestro contexto, que es importantísimo, pasa algo fundamental, y es que pasamos al segundo escalón, que es cómo actuamos con eso. Una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos son las conductas. Las conductas te pueden llevar a donde querés o te pueden llevar a donde no querés. Y muchas veces el proceso es inconsciente. Por eso ves mucha gente a lo largo de tu entorno que vos lo ves decidir y decís, pero vos sabés que por ahí no es. Pero sin embargo lo sigue decidiendo y lo sigue eligiendo. Después hablemos de intenciones positivas, beneficios secundarios y un montón de cosas. Pero a lo que vamos con esto es que, y después hay otra cosa fundamental, no hacer también es una conducta. Y también cuando nosotros hablamos de no hacer también es una conducta, hablamos de algo fundamental que tiene que ver con, vamos por acá, la conducta no hacer o hacer es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, esas decisiones que nosotros vamos tomando van haciendo que en realidad podamos ir para un lado o para el otro. Desde mi modelo que estudio yo, que es la programación neurolingüística, nosotros decimos que una persona que roba, esa no es la mala decisión que tomó. Viene tomando malas decisiones que lo llevó a la disyuntiva robo o no robo. Entonces, si nosotros empezamos a tomar esas decisiones para el otro lado o al revés, es obvio que vamos a empezar eligiendo entre mejores opciones. Y eligiendo entre mejores opciones, vamos a tener mejores pensamientos. Y eligiendo mejores pensamientos, vamos a tener mejores emociones. Y generando mejores emociones, vamos a generar mejores conductas. Generando mejores conductas, vamos a ir a otro resultado, y en otro resultado, automáticamente cambia nuestra vida. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos en un mundo donde en realidad nos medimos por resultados, que terminan siendo totalmente subjetivos y relativos porque no hay una regla que lo mida. No hay una regla que mida José es más exitoso que Pedro. Sin embargo, nosotros lo vamos representando por cosas culturales. Entonces, no, mirá, José está casado, tiene 2 hijos y tiene un trabajo en blanco. Es exitoso. Ah, pero Pedro labura de lo que quiere. ¿Vive como puede? No. Entonces, quizás desde otro modelo de mundo, yo digo que esa persona que vive de lo que quiere, pero no vive con sus lujos, está haciendo lo que le gusta, y por ahí para mí es más exitosa esa persona que una persona que está trabajando de algo y no le gusta lo que está haciendo. Entonces, en realidad el contexto es de acuerdo a cómo lo miremos.
Por eso existe algo que se llama la cosmovisión. La cosmovisión, cosmomundo, visión, es la visión del mundo. Y la visión del mundo depende de cada uno. El problema es que nos venden que existe un universo, una sola visión, y en realidad hay un multiverso. Por eso diferentes problemas que hay, nosotros lo podemos representar de diferentes formas. Por eso hay muchas cosas en las cuales en la sociedad no nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque son opiniones. El tema de la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque son opiniones. Entonces, de acuerdo a qué lado del mundo vos mires, qué mapa del mundo vos mires, va a ser la representación que vos tengas. El tema es tener la habilidad para poder representar tu mundo, tener la habilidad para poder representar el mundo del otro y después vos identificar cuál es el que a vos te es ecológico. Porque muchas veces lo que nos pasa es que caemos en algo que se llama el sesgo de confirmación, y es que nosotros queremos confirmar lo que ya creemos. Entonces, ¿qué va pasando con eso? Nosotros queremos confirmar eso, entonces la opinión de todos los demás no vale. Cuando en realidad nosotros tendríamos que ser humildes y tendríamos que tener la sabiduría de decir, a ver, contame, ¿cómo ves esto? Y después no estamos hablando de ser sumisos y decirle, no, veo igual que vos. No, si yo sigo viendo lo mismo, ¿sí? Pasando de esto, el mundo a nosotros se nos representa a través de los sentidos, y el primer sentido que hay es el visual. El visual son las personas que el mundo le entra por los ojos. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, mi mamá es una persona muy visual. Mi mamá ve el mundo. Entonces, por ejemplo, ve un plato que no está decorado como a ella le gusta y no lo come. Hay gente muy visual que, por ejemplo, va por las direcciones viendo. Entonces, él sabe que tiene que doblar en el cartel rojo. El día que le saquen el cartel rojo, termina en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque va representando todo con la vista. Hay gente que va caminando y ve el mundo y dice, quiero esa remera. ¿Por qué? Porque la ve y ya se la imagina cómo le va a quedar a él desde su visión. ¿Sí? Entonces, los visuales son personas que suelen hablar más rápido y necesita que nosotros hablemos más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas se van representando el mundo, y a medida que se van representando el mundo, van representando ideas. Entonces, si yo voy lento, esa persona se pierde. Y si a un visual lo haces perder, no lo recuperas más. Por eso hay que hablar un poquito más rápido. Entonces, hablando un poquito más rápido y generándole con palabras visuales que él se represente la idea que nosotros estamos contando, claramente va a tener mejor recepción nuestro mensaje. Imaginémonos que esto es como una dirección, ¿no? Entonces nosotros tenemos 3 direcciones diferentes. Ahora, si a mí me gusta recibir la información por General Hornos 1942 y yo mando por General Hornos 1560, el mensaje no llega bien. Por eso nosotros tenemos que ver cómo representa el mundo el otro para poder transmitir mi mensaje en cómo representa el otro. Y después es fantástico, ¿por qué? Porque si yo me considero visual, a medida que yo vaya hablando, ustedes van a ir diciendo, ah, yo soy esto, yo soy lo otro. Después, por ejemplo, van a decir, ah, yo me llevo mal con mi pareja por esto, porque él es visual y yo soy kinestésico. Ah, mira, mi hijo es... Entonces, disfrútenlo porque está muy bueno. Y a lo que iba con esto es que yo puedo decir, ah, mira, yo soy visual, pero me gustaría desarrollar el auditivo, me gustaría desarrollar el kinestésico. Y sabiendo también que esto tiene que ver con contextos, ¿sí? Por ahí, en determinados contextos sos de una manera y en determinados contextos sos de otra manera. Generalmente, no. Generalmente es como que nosotros nos vamos representando el mundo de esa manera. Por ejemplo, una persona visual va a venir y te va a decir, un compañero de trabajo te va a decir, ¿viste ese mail? ¿Por qué? Porque él lo ve, él no lo lee, después no lo analiza, pero lo primero que hace es lo ve.
Entonces, a esa persona hay que hablarle con palabras como ver, como observar, como mirar, ¿sí? ¿Qué va pasando con eso? Que si yo le muestro el mundo, la comunicación va a poder fluir. El segundo son los auditivos, ¿sí? ¿Qué son los auditivos? Los auditivos son gente que escuchan el mundo. Entonces, como escuchan el mundo, lo interpretan desde el oído. Son generalmente personas que analizan mucho las cosas, suelen ser secuenciales, tienen que tener una idea por vez. ¿Por qué una idea por vez? Y porque claramente el oído no puede ser multitasking, no puede estar en 200 cosas. Quizás alguien sí tenga desarrollado el oído de tal manera que lo pueda hacer, pero el común denominador de los humanos es muy secuencial. Y después hay otra cosa fantástica, que el auditivo, cuando nosotros lo ponemos a interpretar, lo que tiene muy bueno es que generalmente son personas que se comunican muy bien, porque suelen analizar mucho la palabra, la parte verbal, la parte del lenguaje. Entonces, como yo digo siempre en mis cursos, si vos estás hablando con una persona visual y cometés un horror gramatical o mucho no lo va a cazar. Ahora, el auditivo sí. ¿Por qué? Porque el auditivo va haciendo secuencias de palabras y después la transforma. Más allá de esto, el auditivo tiene grandes poderes. La primera y principal es, suelen acordarse de prácticamente todo lo que le decís, cómo se lo decís, el tono que se lo decís. Cuento siempre que yo tenía un compañero de secundaria que aprobaba siempre y nunca entendía qué pasaba. Claramente después me empecé a dar cuenta que en realidad lo que pasaba era que era una persona tan auditiva que escuchaba a la profesora y no necesitaba estudiar. ¿Por qué? Porque ya lo representaba, lo codificaba y lo guardaba. Entonces, personas auditivas son personas que necesitan la palabra. Y necesitan la palabra de tal manera que el punto número uno de todo esto es que hacen la secuencia de la palabra por la palabra. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con una persona auditiva, tenemos que ser muy específicos en nuestro lenguaje. Otra cosa fundamental de las personas auditivas, ahí está el bebé auditivo, otra cosa fundamental de las personas auditivas es que muchas veces tienen un gran problema para enfocarse, para conectarse con algo. ¿Por qué? Porque ante el primer ruidito ya como que no pueden. Entonces, por ejemplo, van a una fiesta y están hablando con alguien y el murmullo ya los bloqueó. O están en una cafetería y quieren estudiar y el murmullo ya... Es como que necesitan tener esto completamente libre para. Y después otra cosa fundamental que va pasando en esto es que, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, Juan, tenía un problema de que los padres discutían mucho y una de las discusiones fantásticas que tenían era que la mamá le decía al padre cosas y en un momento le decía, pero no me estás mirando. Claramente no. ¿Por qué? Porque esa persona es auditiva y no necesita ver para escuchar. Entonces, cuando después el padre de mi amigo le decía, sí, no te estoy mirando, pero vos me dijiste esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque claramente no necesitaba mirar para escuchar. Entonces, muchas veces el desarrollar los canales hace que, si aparte de escuchar, ser bueno escuchando, miras, vas a poder tener mejor canales lingüísticos, desde el mensaje de tu interlocutor y tuyo. Acuérdense que el lenguaje es un 100%. 7% es la palabra. Entonces, el 7% que es la palabra verbal, 100% es una cosa. Después está el 38% que tiene que ver con toda la parte paralingüística, que tiene que ver con la voz, el tono, los ritmos, el volumen. Y después está el 55% que es la parte no verbal, corporal. Pero ¿qué pasa? Fíjense, un auditivo representa al mundo con un 45%. El 7% verbal y el 38% paralingüístico. Pero generalmente, si no lo trabaja, pierden el 55% no verbal.
El visual analiza mucho la parte no verbal. Por eso generalmente pueden encontrar incongruencias en el mensaje de la otra persona. Y después están los kinestésicos, que acá en los kinestésicos quiero hacer pequeños paréntesis. Primero y principal, muchas veces lo que pasa es que los kinestésicos somos incomprendidos. Yo siempre cuento que cuando yo era chico, mis padres me llevaron a todos los psicopedagogos que había dando vuelta, todo lo terminado enólogo que había dado vuelta. ¿Por qué? Porque yo no aprendía como el resto de mis compañeros. Con estas herramientas a mí se me abrió un mundo. ¿Por qué se me abrió un mundo? Se me abrió un mundo porque yo me di cuenta que en realidad lo que había pasado no era que yo no entendía como mis compañeros, sino que mi maestra, con todo el amor del mundo, era una persona completamente visual, y esas eran las herramientas que tenía, vuelvo a repetir, con todo el amor del mundo. Entonces hacías pancartas, carteles, dibujaba en el pizarrón, y yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque yo era kinestésico, yo aprendía lúdicamente, yo aprendía de otra manera. Claramente, los visuales generalmente aprenden más rápido, los auditivos un poquito más lentos, los kinestésicos más lentos. Pero también hay algo fundamental, que generalmente cuando kinestésicamente aprendes algo, no te lo olvidas en tu vida. Por eso vos, por ejemplo, aprendiste a andar en bicicleta, dejaste de andar de bicicleta 10 años y agarraste una bicicleta, te subiste y volviste a andar. ¿Por qué? Porque lo recordamos. Después el tema de los visuales auditivos kinestésicos tienen que ver con varias cosas más. Les puedo decir, a su vez, que poder tener visual auditivo kinestésico desarrollado les va a dar calidad de vida, porque van a poder vivir las experiencias realmente con la mayor cantidad de densidad de estímulos posible. Entonces van a poder asociarse a las cosas buenas y disociarse de las cosas malas, y sacarle la emoción o ponerle la emoción, y un montón de técnicas que hay dando vueltas en la programación neurolingüística que lo que hace es que nosotros podamos tener otra manera de percibir y de codificar el mundo. Claramente todo lo que tiene que ver con la kinestesia, estamos hablando de gusto, olfato, tacto, sensaciones, temperaturas, pesos, ¿sí? Y hay algo muy bueno en todo esto, y es que es un canal muy representativo. Es un canal que, por ejemplo, a todos nos habrá pasado de ir caminando por la calle y sentir un aroma y que te haga acordar determinada situación. O de ir caminando por la calle y de repente te acordaste de X situación por comiste un caramelo de determinada manera. O, ¿por qué? Porque nosotros tenemos estímulos y los vamos a buscar con anclajes, vendría a ser, que eso ya es otro tema, pero a lo que vamos es que nosotros vamos conectando las cosas que nos pasan en el mundo de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos. Y después vamos desarrollando actitudes y conductas con eso. ¿Qué pasa con todo esto? Por ejemplo, una persona kinestésica aprende lúdicamente, aprende, por ejemplo, una persona kinestésica aprende mucho escribiendo. ¿Por qué? Porque lo pasa por la kinestesia. Una persona auditiva necesita escuchar. Y una persona visual necesita ver. Ahora, yo, por ejemplo, hoy me resulta sencillo estudiar porque yo lo paso por los 3 canales. Entonces, yo me hago carteles para ver, me hago dibujitos, me hago planos, me hago cuadros sinópticos, me hago un montón de cosas, entonces lo veo. Después lo que hago es me grabo o grabo determinadas cosas que tengo que leer, entonces me voy grabando y después lo voy escuchando. Más allá de que lo voy escuchando, después escribo lo que me acuerdo. Entonces lo voy pasando por los 3 canales. Entonces cuando viene un determinado contexto de algo, automáticamente me lo acuerdo. A todos nos habrá pasado algún momento de estar en una evaluación y estás escribiendo en la evaluación y de repente no te acordás de algo, sin embargo levantaste la mirada y hiciste así, dijiste, ah, y te acordaste. ¿Por qué pasó eso? Y porque lo fuiste a buscar al lugar donde estaba. Entonces, visual, arriba, auditivo, a la altura de las orejas, kinestésico sería abajo.
Acá es donde abro preguntas para el que quiera, si hay algo que quieran preguntar, algo que quieran decir. Yo tengo dos preguntas. Sí, Susana. ¿Qué haces, Ezequiel? Muy linda la charla, che. Puede ser que, a ver, ¿se nace o se hace el kinestésico, auditivo y visual? ¿Puede ser que una persona ya nazca con las tres? O sea, que tenga los tres canales desarrollados, o no? Es imposible eso. Sí, puede haber. A ver, hay varios contextos de todo lo que tiene que ver con esto de se hace o no, o se nace. Hay un montón de teorías, ¿sí? Lo que se dice es que a medida que vos vas creciendo, vas desarrollando, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo alumnos que hacen los test y le dan 33, 33, 33, y es increíble, porque y otra cosa también hay que tener en cuenta, que vos tengas 33, 33, 33 no quiere decir que lo tengas desarrollado. Los tenés parejos, que ahí hay una gran diferencia. Entonces, la idea de todo esto es ir desarrollando tanto tu memoria visual, como tu memoria auditiva, como tu memoria kinestésica. Tanto tu visual, tanto tu auditivo, tanto tu kinestésico. Entonces, después, esto es la primera parte, es la parte más básica, pero después nosotros diferenciamos que no hay 3 sistemas de representación, hay 6, porque vos podés tener un visual interno o un visual externo. ¿Qué sería esto? Un visual externo es, veo la remera, y un visual interno es, me imagino tal cosa. Después puedo tener un auditivo externo que es escucho música. Un auditivo interno es qué me digo yo. Un kinestésico externo es tengo el aroma de el mate. Y uno interno es recuerdo las pastas de mi abuela. Entonces, el ir trabajando todo eso te da calidad de vida. Pero te vuelvo a repetir, depende de un montón de contextos. Yo creo que es una hermosa herramienta que me parece paupérrimo que el gran común denominador de la gente no conozca. Se dice que estas herramientas las conocen solamente el 3% de la población. O sea que hay 97 personas de cada 100 que no conocen cómo representan el mundo. Y creo fervientemente que esto te cambia la vida. A mí me la cambió. ¿Y la segunda, Susana? No, eso, si se nace o se hace, porque vos fuiste describiendo los tres, digamos, los tres patrones, y nada, como que nunca no llego a darme cuenta, porque soy visual, tengo memoria visual, después también, por ejemplo, nada, cuando huelo un perfume me recuerda a personas o momentos, o sea, es como tengo una mezcla, entonces no me llego a dar cuenta cuál predomina, pero... Igual si yo tendría que apostar por lo que veo, sos visual. Por cómo representás las ideas y cómo moves tus ojos. Ah, mira, puede ser, pero también tengo mucha memoria auditiva, y eso que dijiste de tu compañero, había veces que no necesitaba estudiar porque prestaba atención para después no estudiar. Sí, sí. Sí, sí. No Quizás sé, tenés los tres una mezcla. equilibrados. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No, no? ¿Seguimos? Bueno, entonces, partiendo de esta base, entonces nosotros nos vamos representando el mundo y nos vamos representando el mundo realmente desde nuestra mirada sesgada del mundo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una herramienta hermosa que tiene que ver con cómo nosotros nos vamos representando el mundo de acuerdo a cómo el mundo se nos presenta.
y cómo grandes corporaciones, grandes empresas, políticos, lo que ustedes quieran, nos hacen ver el mundo de determinadas maneras, ¿sí? En el año 2002 hubo una persona que se llama Daniel Kahneman, que fue un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver, no? Claramente, Daniel Kahneman fue un precursor que empezó a ver cómo se comportaba el cerebro de los consumidores. Y se empezó a dar cuenta que las ideas que nosotros nos representamos en realidad creemos que estamos decidiendo por cosas que realmente no estamos decidiendo. Entonces, él, junto a un grupo de colaboradores, en el cual había una persona que se llamaba Ostrovsky, representaron un montón de herramientas para ver cómo nosotros representamos el mundo. Si nosotros nos ponemos a hilar fino, y por ejemplo, vamos a diferentes ámbitos, claramente y generalmente nosotros tomamos decisiones ilógicas. Por ejemplo, nosotros vamos al supermercado y en tu cabeza tenés que vas a comprar 4 productos y saliste con 8. ¿Por qué es eso? Porque claramente el supermercado está diseñado para que el común denominador de los seres humanos se comporte así. Por eso lo peor que hay para un supermercado es que la gente que va a comprar el supermercado vaya con una lista. Las personas, está completamente estudiado que las personas que no van con una lista al supermercado terminan gastando más de lo que tenían pensado que iban a gastar. Y acá hay varias aristas. La primera y principal, que el supermercado está preparado 100% para eso. Los grandes supermercados están preparados 100% para eso. Primero y principal, las cosas necesarias están en los lugares más alejados. ¿Por qué? Porque si vos tenés que comprar una leche, a ellos no les sirve que la leche está delante de todo, porque vos comprar la leche y te vas. A ellos necesitan que vos des vuelta por el lugar. Entonces, primero y principal pasa eso. Segundo, los artículos que ellos quieren que vos compres, porque generalmente le dejan más rentabilidad, están a la altura de los hombros. Después, arriba y abajo, están los otros. Por eso, hay que tomarse el tiempo para empezar a buscar arriba y abajo en las góndolas. Porque es donde están las oportunidades que el común denominador de la gente no ve. ¿Por qué? Porque el común denominador de la gente toma ir al supermercado como si fuera un hábito. Porque piensa que determinados contextos, determinadas conductas no le va a hacer una diferencia. Cuando les puedo asegurar que si nos ponemos a ver específicamente las cosas, y la multiplicamos por un mes es una fortuna. Y si la multiplicás por un año, es una fortuna. Y si la multiplicás por 10 años, es otra fortuna. Entonces, vas al supermercado, terminás de comprar, te pones en la cola y tenés 2 hileras de todas cosas para que vos agarres. Y te puedo asegurar que de cada 10 personas que pasan por ahí, 8 agarran cosas. Que no quiero decir que no agarren, quiero decir que sean conscientes de lo que quieren agarrar, que son 2 cosas completamente distintas. Entonces, fíjense, por ejemplo, que muchos supermercados, otra cosa que hace es, cada 4 o 6 meses cambian de lugar en las góndolas. ¿Por qué? Porque la gente que va y sabe dónde están las cosas, va, agarra las cosas y se va. En vez, si vos no sabés dónde están las cosas, tenés que pasear. Y si paseás es muy probable que llenes más. Otra cosa que hacen muchos es que te ponen, a ver, cosas banales como una luz tenue que vos no tenés noción del tiempo. Entonces vos por ahí vas a las 6 de la tarde y se hicieron las 12 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche y no te diste ni cuenta. ¿Por qué? Porque no tenés capacidad de ver para afuera. Temperatura justa siempre, que te sea agradable, que no tenés ni calor ni frío. Y así te van haciendo un montón de cosas, ¿para qué? Para que a vos te sea disfrutable la experiencia de. Y si a vos te es disfrutable la experiencia de, vas a estar más tiempo. Y si estás más tiempo, te vas a tentar más. Y si te tentas más, es más plata para ellos.
Fíjense la cuenta que hace. Y es fantástico. Fíjense también, por ejemplo, que hace muchos años pasaba algo. Vos ibas al supermercado, agarrabas un carrito y no andaba casi ningún carrito. ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué era eso? Porque los dueños de los supermercados mandaban a los empleados a desatornillar las ruedas. ¿Para qué? Para que vos no puedas maniobrar el carrito, porque si vos maniobras el carrito bien, caminás rápido. En vez si no podés maniobrar, caminás lento. Y si caminás lento, mirás más. Y si mirás más, hoy hay una ley que no deja tener los supermercados carritos rotos. Por eso hoy no están más. Fíjense cómo nos estaban manipulando con un montón de estas pequeñas cosas. Y cosas que nosotros creemos que decidimos cuando en realidad no creemos que decidimos. Cuando en realidad la decisión muchas veces es de acuerdo a cómo nos presentan. Y acá viene uno de los hitos del marketing. Hay un jabón en polvo que se llama Drive, que está el Drive, es un jabón en polvo, uno de los más conocidos, y siempre compite con Skip y con Ala. Entonces, a Drive le estaba yendo muy mal y llamaron a una empresa de marketing para que le haga toda la representación nueva. ¿Y qué pasó? Pasó algo fantástico, que hicieron toda la representación, cambiaron un montón de cosas, y a los 100 días, dice que todo cambio tiene que haber 100 días para poder ver los resultados, fueron a buscar los resultados, y se quedaron pasmados. ¿Por qué se quedaron pasmados? Porque ellos, con todo lo que hicieron, terminaron vendiendo menos que antes. Entonces, no lo podían creer, y empezaron a ver qué había pasado. Y se llevaron una sorpresa mucho mayor cuando se dieron cuenta que en algunos supermercados bajó la venta de Drive y subió la de Skip. Y en otros supermercados bajó la venta de Drive pero subió la venta de Ala. Sin tener en cuenta el precio. ¿Quién me diría qué es lo que pasó? Abro para quien quiera. ¿Nadie? Telma. El lugar donde lo colocaron o el entorno en donde colocaron esos productos. Tiene que ver algo con el lugar, pero no es 100% el lugar. Pasaba algo más, que cuando se los cuente se van a querer matar. Sospecha de la calidad del producto. No tenía nada que ver con la calidad del producto, tenía que ver con otra cosa. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Se empezaron a dar cuenta que en algunos supermercados bajaba la venta de Drive y en otros subía la de Skip. Y en otro bajaba la venta de Drive y subía la de Ala. Y no lo podían entender. Hasta que llegaron a la conclusión que el problema estaba en el envase. ¿Por qué? Porque Drive tenía un envase donde tenía una flecha azul que apuntaba a la derecha. Entonces vos ibas caminando, veías todas las flechas azules y agarrabas el que estaba al lado. Entonces en los supermercados que al lado estaba Skip, se llevaban Skip. Y en los supermercados que al lado estaba Drive, Ala, se llevaban Ala. Hoy Drive tiene una flechita que se apunta a sí mismo. Fíjense cómo esas pequeñas variaciones que nosotros nos representamos hace que cambien nuestras decisiones. Por ejemplo, a todos nos habrá pasado quizás de ir a una entrevista laboral y está terminando la entrevista y te agarra la persona que te está tomando la entrevista y te dice, discúlpame, ¿remuneración pretendida? ¿No? O estás viendo para comprarte un auto, empezás a buscar el auto y te dicen 200.000 pesos. O vas caminando por la calle y te ponen un producto con un precio tachado. Bueno, eso
es un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de anclaje. ¿Qué es el sesgo de anclaje? El sesgo de anclaje es dar una parcela de información para que vos te representes algo. Y después ver qué hacer con eso. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en recursos humanos. Entonces, mi jefe siempre me decía, no, antes de terminar la entrevista vos le tenés que preguntar remuneración pretendida. Y yo por adentro mío decía, no, a ver, eso es jugar con la gente, con la necesidad de la gente. Yo lo que tengo que hacer es decir, la empresa puede pagar tanto por este puesto. Claramente lo que pasaba era que mi jefe jugaba con eso. Entonces, si mi jefe tenía 25.000 pesos para pagar ese puesto y la persona decía 22.000 pesos, ¿cuánto le iban a pagar? 22.000 pesos. Entonces mi jefe, 3.000 pesos por 12 meses, fortuna. Háganlo por 20 empleados, es fortuna. Entonces, después, por ejemplo, vas a comprar un auto. Creo que acá en la Argentina no hay un solo auto que se compre por el precio que se dice. Porque vos vas a comprar un auto y te dicen 200.000 pesos y vos sabés que por 180.000 lo sacás. ¿Pero por qué? Porque el otro ya hizo la cuenta de, no, va a venir y me lo va a bajar. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen un ancla para que vos se lo bajes y generalmente los dos terminan estando bastante más cerca de lo que querrían. Entonces, lo que va pasando es eso. O vas caminando por la calle y ves un jean que dice 120 pesos, tachado 100. Entonces a vos te representaron 120 y 100 decís, es barato. ¿Y eso por qué lo hacen? Por las representaciones que nosotros nos vamos haciendo de esto. Entonces, fíjense cómo un sutil cambio cambia todo. Y te puedo asegurar que si vos sos dueño de una casa de ropas, vas a vender más jean si pones 120 tachado 100 que si pones el jean a 100 pesos. Porque a la gente le gusta creer que tuvo ventaja de algo. Y les puedo asegurar que es así. Por eso hay tanto 2x3, 3x2, 25% de descuento en la segunda unidad. Cuando en realidad todos sabemos que para el supermercado el precio es otro. Entonces, muchas veces cuando viene Cablevisión y te dice, no, porque te damos este servicio por el 25% de descuento. Mentira. Sale X cantidad de dinero y hay gente que lo paga un 25% más. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, el punto número 1 es cómo nosotros nos vamos representando el mundo dentro de estos sesgos cognitivos, que son alteraciones de la mente, que generalmente no nos damos ni cuenta. ¿Vamos a seguir cayendo? Claramente, ahí Federico que dice Black Friday te lo suben 2 días antes y después te lo bajan. Claramente, mucho es así. Entonces, primero, sesgo de anclaje. Vamos al segundo. El segundo tiene que ver con algo que lo hacen mucho. Amos Tversky, que es la persona que iba con Daniel Kahneman, un día cuenta la leyenda que va al cine. Entonces estaba el pochoclo de 7 y el pochoclo de 3. ¿Cuál se vendía? El de 3. Entonces él se quedó y dijo, fue al dueño del cine y le dijo, ¿me dejas hacer un experimento? Sí. ¿Qué hicieron? Pusieron el pochoclo de 3, pusieron un pochoclo de 6 y el pochoclo de 7. ¿Cuál se empezó a vender? El de 7, porque por $1 más te llevas el grande. O sea, fíjense la incongruencia, ¿eh? 3 y 7 te llevabas el de 3. Ahora te ponen el del medio, que se llama efecto señuelo, y ya automáticamente te llevas el de grande. Fíjense que lo hacen mucho, ¿saben quién? Garbarino. Garbarino te pone el televisor 40 pulgadas X precio, el 90 pulgadas X precio. De acuerdo al que te ponen en el medio es cuál quieren que se venda. El efecto señuelo también se utiliza mucho, por ejemplo, en política. Cuando hay dos polaridades, te ponen un señuelo para que le baje a alguno de los dos los votos. Entonces,
El señuelo muchas veces lo que hace es que vos te lo representes de manera distinta. Fíjense, 3 y 7 te llevarías el de 3. Ahora te ponen 3, 6 y 7 y automáticamente casi todos nos vamos a llevar el 7. Y después ves que vas al cine y salen todos de la película con el medio balde de pochoclo que no se lo comieron. ¿Por qué? Porque jugaron con nuestra percepción. El próximo que vamos a ver es uno hermoso que se llama descuento hiperbólico. ¿Qué es el descuento hiperbólico? El descuento hiperbólico lo que dice es que ante dos recompensas similares, la gente tiende a elegir la que está más cercana en tiempo y o distancia. Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar una coca y tengo para comprarla el chino de acá a la vuelta o el chino de acá a 4 cuadras, generalmente, ¿a dónde voy a ir? De acá a la vuelta. Entonces, nosotros nos vamos representando por eso. Hay una gran anécdota de Henry Ford que siempre le pasaba lo mismo. ¿Qué le pasaba? Él tenía un problema de productividad que siempre quería ser más productivo. Entonces, lo que hacía era que ponía todos los coches negros. Entonces él decía que vos ibas a tener el auto que vos querías siempre y cuando sea negro. Después hubo un momento que Chrysler empezó a pintar los autos de color. Entonces a Ford no le quedó otra que pintar los autos de colores. Pero Ford, ¿qué hacía? Que jugaba con el descuento hiperbólico. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Vos tenías toda la vida ahorrando para tener tu auto, cuando ibas a comprar tu auto te decían, bueno, ya está tu auto. Bueno, joya, me lo llevo, lo quiero gris. Ah, gris no lo tengo en blanco. Si lo querés gris, tenés que esperar 90 días. Blanco te lo llevas hoy. ¿Qué hacías? Te llevas el blanco. Porque ante la misma recompensa te terminás llevando el que está más antes en tiempo y distancia. El gran problema que tenemos nosotros como seres humanos es que muchas veces no sabemos codificar los valores. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que cumpleaños mi hija. No tengo hija, pero no importa, vamos a poner el ejemplo. Cumpleaños mi hija. Y le quiero regalar uno de esos ositos grandotes, ¿no? Entonces, empiezo a caminar, voy a un negocio y el negocio me dice que ese osito está 1.100 pesos. Perfecto. Voy a otro negocio, a unas cuadras, me dice que el osito está 1.300 pesos. Es muy probable que yo vuelva al negocio anterior a comprarlo por 1.100 pesos y llevármelo, porque esos 200 pesos valen. Ahora, yo ahorro mucha plata para comprarme un auto. Tengo 1.100.000 pesos para comprarme el auto, y en un lugar me dicen 1.100.200 pesos. No te importa, ¿por qué? Porque esos 200 pesos no los representás igual que los 200 pesos del otro. 200 pesos en 1.000.000 no es lo mismo que 200 pesos en 1.000. Sin embargo, son los mismos 200 pesos. Y así vamos por la vida representando cosas que en realidad no sabemos cómo las representamos, ni por qué las representamos, ni para qué las representamos. Fíjense que el valor tiene que ver con esto. Y también si nos ponemos a analizar y nos ponemos fino, con el tiempo pasa lo mismo. Por eso muchas veces, una hora podés ser muy productivo o podés no hacer nada. ¿Es la hora el problema? No, es como vos te la representaste. Por eso una hora con una persona que te agrada, la decodificás de una manera, y una hora con una persona que no te agrada, la decodificás de otra manera. O sea, una hora con una persona que no te agrada parecen 5 horas. Una hora con una persona que te agrada parece 10 minutos. ¿El problema es la hora? No, es como vos lo codificaste. Entonces, el ser consciente de estas codificaciones que nosotros vamos teniendo, claramente nos va a dar calidad de vida. Otro sesgo fundamental tiene que ver con algo que se llama, el descuento hiperbólico también, en donde lo explicaron mucho, es en los restaurantes, por ejemplo. Entonces vos vas y le decís al mozo, bueno, mi acompañante va a comer una milanesa napolitana con frita y yo voy a comer un bife de chorizo. Entonces te agarran y te dicen, mira, el bife de chorizo va a tardar 40 minutos más, por ahí no van a comer iguales. Pero, no sé, el filé de merluza va a salir a tiempo. Y es muy probable que la gente cambie el filé de merluza por el bife de chorizo porque sale a tiempo.
porque ante la misma recompensa que es comer, agarrás lo gestante en el tiempo. Por eso son tan exitosas las casas de comida rápida. ¿Por qué? Porque vos vas en tu día a día, ¿y qué querés? Comer. Y ante la misma recompensa que es comer, ¿cómo querés comer? Rápido. Por eso el fast food es lo que es el fast food. Porque tardaste 10 minutos en comer y teóricamente vas a ser más productivo. Y así vamos por la vida representando las cosas como nos conviene muchas veces. Siguiente sesgo se llama sesgo de arrastre. ¿Qué es el sesgo de arrastre? El sesgo de arrastre es la representación que tenemos como seres humanos de que si algo lo sigue mucha gente es bueno. Entonces, por ejemplo, vas caminando por la calle, ves un restaurante lleno de gente y ya se come bien. Lo representás como que se come bien. Y quizás no es que se come bien, quizás es que tiene un cumpleaños. Sin embargo, vos ya lo... Igualmente siempre digo lo mismo, ¿eh? Donde hay muchos camioneros, ustedes frenen que se come bien, barato y abundante. Eso no hay duda. Pero muchas veces nos pasa eso. Entonces, hoy, con el tema de las redes sociales, se juega mucho con esto. Entonces, empiezan 4 o 5 a hablar de la Casa de Papel y después están todos mirando la Casa de Papel. Empiezan 4 o 5 a decir determinada cosa y después se magnifica. Les puedo asegurar que si nosotros vamos caminando por la calle y hay alguien mirando el cielo, quizás en algún momento vas a mirar el cielo. Ahora, vas caminando por la calle y hay 10 personas mirando el cielo, es muy probable que no mires el cielo. Ahora, vas caminando por la calle y hay 100 personas mirando el cielo, no hay chance de que vos no mires el cielo. ¿Por qué? Porque es el sesgo de arrastre. Porque nosotros consideramos que si hay algo que lo está haciendo mucha gente es porque es correcto o está bien o hay algo que se representa. He aquí que el punto número 1 de todo esto es que muchas veces caemos en esto. Para esto hay una anécdota hermosa que es una persona que se llama Jack Canfield. Acá Valeria me pone, ¿qué pasa con el alcance de la info en relación al consumidor? Ejemplo, empresas que aumentan precios 2 días antes del Black Friday y el cliente lo detecta. Claramente lo que se dice es que en realidad la gente tiene algo que es que se olvida. Por eso podés votar un político que te defraudó hace 3 años y lo volvés a votar, o el partido político y lo volvés a votar. ¿Por qué? Porque la gente se tiende a olvidar. Entonces, no compren el Garbarino porque tal cosa, y le dura un mes, después ya empiezan a comprar de vuelta, porque generalmente las representaciones son así. O te conviene por una oferta o algo y termina siendo muy relativo y subjetivo. Contaba que Jack Canfield es un autor estadounidense, un autor de bestseller estadounidense que tiene un libro muy lindo que se llama Sopa de pollo para el alma, y él sabía que era un bestseller, pero las editoriales no creían lo mismo. Entonces él iba y golpeaba las editoriales y nadie le daba importancia. Hasta que una hizo 5.000 copias. Cuando fueron, no le podía vender una copia a nadie. ¿Qué hizo? Compró 5 y las regaló. Con tanta suerte que una se la regaló a un conocido de un conocido. Ese conocido era el juez del caso O.J. Simpson en Estados Unidos. Televisión abierta, televisión nacional. ¿Qué pasó? Entró el juez con el libro abajo del brazo, al otro día no había más. Porque si lo lee el juez del caso O.J. Simpson es porque es interesante. Fíjense cómo el efecto arrastre genera eso. Y para bien y para mal, ¿eh? Es muy probable que si 3 o 4 personas empiezan a criticar algo, el resto lo critique. Ahora, 3 o 4 personas empiezan a alabar algo, el resto. Que es con lo que juegan, por ejemplo, muchas iglesias, muchas empresas, todo. Y más hoy que ¿por qué hoy son tan famosos los youtubers y los instagrameros? Porque generan arrastre, porque generan contenido que hacen que ese contenido se viralice. Y a las empresas les interesa. Por eso hay un montón de empresas que pagan fortuna por eso.
Siguiente sesgo que vamos a ver tiene que ver con algo que se llama el sesgo de denominación. ¿Qué es el sesgo de denominación? Es la tendencia que tenemos como seres humanos a gastar las cosas cuando son más chicas. Es muy probable que a todos nos haya pasado de tener un billete de 1000 en la billetera y no querer gastarlo, y tenés 10 de 100 y los terminaste gastando. ¿Por qué? Porque la representación de valor viene dividida. Por eso, por ejemplo, es mucho más aceptado en un gimnasio decir 4 series de 25 que hacerme 100 abdominales. ¿Por qué? Porque toda cosa que nosotros representemos dividida en partes, al cerebro le es atractivo porque piensa que es más sencillo conseguir. Por eso tienen tanto éxito, por ejemplo, las tarjetas de crédito, porque no es lo mismo 60.000 pesos que 12 cuotas de 5.000 pesos. Entonces, muchas veces, cómo nosotros representamos algo tiene que ver con cómo lo denominamos. Entonces, mi idea es que ustedes empiecen a representarse el mundo como les sea ecológico. Por eso, todo objetivo que se pongan dividido en partes, van a tener muchas más posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, peso 120 kilos, quiero pesar 80 kilos, ¿sí? Tengo que bajar 40. Ahora, si yo digo, este mes bajo 5 kilos, es mucho más probable que tengas la fuerza, la voluntad o la motivación para hacerla que los 40 directos. Después hay otro sesgo que vamos a ver, que es uno de los que más me gusta a mí, uno de los que más analizo y uno de los que más uso, que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación es una representación de lo que nosotros hacemos, que queremos confirmar lo que ya creemos. Entonces es muy probable que muchas veces busquemos información de manera inconsciente para confirmar lo que ya creemos. Entonces, por ejemplo, a mí me sirven mucho en mis personalizados 1 a 1, porque yo sé que el común denominador de la gente viene con el sesgo de confirmación, vienen a que yo le confirme lo que ellos ya creen. Y es aquí que hay algo fantástico, que es que nosotros no tenemos que ir contra esa resistencia nunca. Porque cuando una persona cree algo, es muy probable que lo quiera seguir creyendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiarle la representación, ampliarle la percepción y el mapa para que pueda ver algo diferente, que son dos cosas distintas. Una cosa es agarrar el caballo de la cabeza y obligarlo a tomar agua, y otra cosa es acompañar al caballo a que tome agua. Entonces, la idea de todo esto es empezar a representarnos diferentes formas, sabiendo que cuando una persona hace algo, ese algo lo hace para generar placer o para prevenir dolor, y que aparte de eso, tiene una intención positiva o un beneficio secundario. Y que cuando viene, te lo va a querer confirmar. Por eso muchas veces lo que nos pasa es que inconscientemente nosotros vamos a pedirle consejos a amigos que sabemos que nos van a decir lo que nosotros creemos, o que lo que nosotros queremos. Y pasa mucho. O amigos que nos vienen y nos vienen a pedir una opinión, y cuando le das una opinión que no es lo que ellos creen, se enojan. ¿Por qué? Porque ellos venían con la condición de confirmar lo que ellos ya creían. Fíjense cómo nosotros vamos variando todo esto. Otro fundamental es uno que le tengo mucho cariño y afecto, que es el efecto Pigmalión. Mi instituto se llama Pigmalión Proceso Evolutivo. ¿Qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión es cuando las creencias de una persona influyen en el resultado de autoestima de otra. Entonces,
muchas veces lo que nos va pasando es que cuando vos a una persona que está de tu entorno lo motivás, lo ayudás, lo haces creer, es muy probable que mejore sus resultados. Ahora, si vos a esa persona le pones traba, le pones límite, es muy probable que no crezca. La idea de esto es aprender a acompañar. Y el otro día, ¿saben qué? Hablaba con una chica que anda con un problemita con su hija, y yo le decía, el gran problema es que vos la querés llevar a ella por tu camino, por el que vos creés que es el camino que a ella le haría bien. Y en realidad tendrías que tener la sabiduría para acompañarla en el camino que ella vaya decidiendo. Más allá de que hay momentos donde quizás tendrías que encontrar la herramienta para que, mirá, por acá es mejor. Pero en realidad una cosa es agarrar a tu hija y llevarla por el camino que vos querés, y otra cosa es decir, bueno, te acompaño. Cambia. Entonces, muchas veces tiene que ver con esto. ¿Y cómo? A ver, está estudiado completamente esto. Iban a las aulas y decían que había 4 personas que eran superdotadas, entonces después a fin de año iban a buscar los resultados y esas personas tuvieron mejores resultados. ¿Eran superdotados? No, pero se lo hicieron creer. Entonces, el punto número 1 de todo esto es que muchas veces no nos damos cuenta que las palabras pueden ser facilitadoras para un otro. Y las palabras también pueden ser limitantes para un otro. Entonces, si vos sos padre y le decís a tu hijo, sos un boludo, es muy probable que ese nene crezca creyendo que es un boludo. Ahora, si vos le decís, mirá, esto no lo hagas más, esto es una boludez. No es un boludo, está haciendo una boludez. Por eso desde nuestro modelo del mundo de la PNL decimos que las cosas que son buenas para una persona, o cuando estamos halagando a una persona, va la identidad. Sos una persona generosa, sos una persona exitosa, sos una persona capaz. Ahora, cuando es una crítica, tiene que ir a la conducta. Que es, no sos una persona, no sé, vamos a poner un ejemplo. Esperen un cachito, no me sale el género. No sos una persona. Estás teniendo conductas poco generosas. Suena distinto a sos un egoísta. ¿No creen? Entonces, si yo a una persona de mi intimidad, de mi círculo íntimo, le digo, sos egoísta, pega de una manera. Ahora, che, me parece que en este caso, en esta situación, en este contexto, estás teniendo conductas poco generosas. Entonces, esto me gustaría que lo recuerden para su vida. Y después para nosotros mismos. No sos un fracasado, estás teniendo resultados negativos. Cambia, ¿no? Entonces, el punto número 1 de todo esto que estamos hablando es que muchas veces las representaciones tienen que ver con el lenguaje, y ese lenguaje de cómo nosotros nos vamos representando las cosas tienen que ver con un montón de variaciones de quiénes somos, de cómo interpretamos el mundo. Entonces, el mundo nosotros lo interpretamos con un montón de falencias. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el mundo de manera sesgada. Entonces, si yo soy una persona víctima, voy a mirar el mundo desde el victimismo. Toda la vida. A no ser que cambie patrones de pensamiento. Y si yo cambio patrones de pensamiento, voy a cambiar mis emociones y toda la cadena que yo les dije al principio. Y es así. Y esto tiene algo fundamental, que es un proceso, no es de un día para el otro. Ahora, hay varias cosas. La primera y principal es empezar a ser consciente de qué estoy eligiendo y por qué lo estoy eligiendo. Y muchas veces no somos conscientes.
Y vamos por la vida creyendo que tomamos decisiones cuando en realidad no estamos tomando decisiones. Y yo creo que lo conté la vez pasada que estuve en la charla, de que yo siempre tuve un tema importante con el tema de la libertad, porque yo siempre consideré que quería ser una persona libre. El tema que me frustraba porque no conseguía ser libre. Y me di cuenta que el problema era de definición, porque yo creía que la libertad era poder decidir lo que yo quiera. Y nunca ibas a ser libre, porque estamos en un mundo social, estás en un mundo de sistemas, estás en un mundo de contextos, donde no vas a ser libre con esa definición. Ahora encontré, por medio de escuchar la radio, a un filósofo, y para mí hoy la sabiduría es tener la habilidad, o la sabiduría, de generarme las opciones de donde quiero estar mañana. Entonces yo me levanto todos los días de mi vida siendo una persona libre. ¿Por qué? Porque las opciones me las voy generando yo. No son opciones que se van generando. ¿Se acuerdan cuando yo dije, una persona que roba, esa no es la mala decisión que tomó? Viene tomando malas decisiones que lo llevó a una disyuntiva, robo o no robo. Pero si nosotros empezamos a tomar otras decisiones, cambia. Porque nuestro mundo es de frecuencias. Entonces, vos podés ser FM abundancia o AM escasez. Hay una charla TED muy buena de una persona que se llama Juan Bautista Segons. Si la pueden ver, son 15 minutos, que es alucinante, que lo que dice es esto, es que en realidad el mundo es como vos te lo vas representando. Y él cuenta, por ejemplo, que fue una heladería en Navidad, no me acuerdo qué, y le dijo, buen día, sí, necesito 2 kilos de helado. Y la chica lo miró y dijo, sos el primero que me dijo buen día. Ah, ¿y a cuántos le dijiste vos buen día? Entonces muchas veces nosotros esperamos del mundo cosas que no damos. Y claramente esto es un ida y vuelta porque es una retroalimentación y estoy completamente seguro que si ustedes cambian su representación del mundo y cambian su conducta y empiezan a ver el mundo de otra manera, automáticamente su mundo, su entorno van a ser de otra manera. Y se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque vos vas vibrando. Entonces, ¿qué sos? ¿FM abundancia o AM escasez? Y FM abundancia. Y claramente, entonces vas a saber que en el mundo hay personas que vas a poder tener relaciones sanas, que va a poder haber un trabajo que te va a generar el dinero que vos quieras, haciendo lo que vos quieras, que vas a poder capacitarte y vas a poder hacer lo que vos quieras, que vas a... Ahora, si vos escuchás a MKC, ¿qué va a pasar? Y vas a agarrar el trabajo que podés, la pareja que podés. Entonces, esto es un cambio de perspectiva, de empezar a hacerse un poquito responsable de, bueno, hasta acá tuve estos pensamientos. Bueno, ¿cómo los mejoro? ¿Cómo los mejoro? Y es un día a día, y quizás después está en la representación de cada uno. A ver, ¿qué quiera cada uno? Es de acuerdo a lo que se represente. Yo desde mi punto de vista lo que les puedo decir es que empezar a mirar el mundo con otros ojos, sabiendo que el mundo en realidad no es, sino que es como nosotros lo interpretamos. Por eso hay gente que se muere un familiar y lo llora 40 años, y hay gente que se muere un familiar y lo llora una semana. No está ni bien, ni mal, ni otro. El tema es que te sea ecológico. Entonces, el punto fundamental de todo esto es que el mundo sea ecológico. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar, algo que quieran decir? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, Sí, sí, si es vea, posible que esto que vamos, ¿qué tal? Que esto que se va charlando quede algún, no sé, una red conceptual o algo guardado, porque bueno, esto es un camino totalmente, y me parece que los saberes se aprenden haciendo. claramente, sí,
Sí, sí. Bueno, bárbaro. Eh, Gracias, era eso. esto va a estar grabado, lo va a subir seguramente el IAP, lo van a poder ver las veces que quieran. Y después, para el que quiere, hay una masterclass en mi instituto totalmente gratuita para el que se quiera anotar, de 4 horas de contenido, donde hablo un par de cosas de esta. Y lo pueden ver en el momento que quieran, las veces que quieran, porque es tipo Netflix. Entran a un campus virtual y van viendo todo, tienen ejercicios, van a tener un test para saber si son visuales, auditivos, kinestésicos. Van a tener... Buenísimo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Bea. ¿Alguien más? Me encantaron todas las cuestiones que hablaste con respecto a la publicidad, porque tienen mucho que ver aspectos que uno piensa que no son atenentes a nuestras Se me está tildando. pero lo hacemos no solo para la publicidad, sino también para las relaciones. Entonces está interesante entender estos disparadores, ¿no? Estas conductas que son disparadoras inconscientes y que sin querer nos están manejando, y que hay gente habilidosa que sabe una idea o en el contacto, ¿no es cierto?, que nos está manipulando y uno cae sin darnos cuenta, y esto que nos estás despertando me parece espectacular. Claramente, sí. Sí, sí. Yo creo que hay mucho por conocer de cómo se nos representa el mundo. Y después hay algo, por ejemplo, hay uno que se llama el efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? El efecto halo es la tendencia que tenemos como seres humanos a magnificar las cosas de acuerdo a algo. Entonces, por ejemplo, iban con un montón de fotos por las plazas y les preguntaban cuáles de esas fotos estaban presos. Y el común denominador de la gente decía que la gente bella culturalmente no estaba presa y la gente fea culturalmente estaba presa. O sea, ponían a la belleza como un atenuante para saber desde qué punto estaban. Creo también que hay un montón de representaciones que muchas veces no somos conscientes, pero no somos conscientes porque nadie nos enseña. Y esto ya es algo que venimos hablando mucho culturalmente. En ningún lado te enseñan, por ejemplo, inteligencia emocional. En ningún lado te enseñan cómo hablar, te enseñan qué decir, pero no te enseñan cómo decirlo. No te enseñan inteligencia financiera. Entonces, hoy el común denominador de la gente se frustra. ¿Por qué? Porque no nos enseñan. A ver, y hay un montón de cosas que nos enseñan y vos tenés que. Va a ser padres, no te enseña en ningún lado. Y vos vas desarrollando. A ser pareja, no te enseñan en ningún lado. Entonces, fíjense cómo vas representando de acuerdo a lo que vas viendo. Entonces, esas representaciones que nosotros vamos haciendo muchas veces, lo que va pasando es que nos van frustrando. Porque después hay otra cosa, que si nosotros vimos el mundo de determinado tiempo, de determinada manera, ¿qué es lo que va a pasar? Que es muy probable que lo sigamos viendo así. ¿Qué les iba a decir? Ahí en el chat le paso el link para el que quiera la masterclass gratuita. Y ahí Valeria pone tips para trabajar los sesgos cognitivos. Mirá, esto es fantástico. Yo les puedo decir que hace 6 años que estudio los sesgos cognitivos. Y seguís cayendo. El tema es que antes caías 8 de cada 10 veces y ahora caes 2 de cada 10 veces. Punto número 1 es pensar para qué vas a tomar la decisión que vas a tomar. Yo, una de las cosas que hago, y lo hago mucho, es
yo voy con una lista a cualquier lado. Entonces yo me tengo que ir a comprar ropa, sé que me tengo que comprar una remera y un cinturón. Y después, si me tienta algo, es otra cosa. Voy al supermercado y yo voy con una lista. Y trato de lo menos posible. ¿Por qué? Porque generalmente muchas de las cosas que pasan es que compras lo que necesitas, pero además terminás comprando más de lo que necesitas. Y no estamos hablando de ser minimalistas, como se dice, de una remera, un jean, 2 calzoncillos. No, estamos hablando de tampoco desperdiciar un montón de recursos que vos podés tener para X cosas. Después cada uno sabrá. Hay algo en PNL que se llama metaprogramas, que son filtros de cómo nosotros representamos el mundo. Y uno de los metaprogramas es el metaprograma cosas, que hay gente que necesita cosas. En el extremo son personas acumuladoras o coleccionistas, ¿sí? Y después hay gente que no necesita cosas. Y no estamos hablando ni que está bien ni uno ni otro, ¿eh? Pero yo cuando vi eso, por ejemplo, ¿saben qué hice el otro día? Me fui a un galpón que tengo en mi casa y tiré más de la mitad de las cosas que yo creía que iba a usar en un día y no la voy a usar nunca. ¿Y saben qué? Sentí una paz cuando lo hice. Entonces, hay gente que lo necesita. Tengo un conocido que tiene como, no sé, 50 perfumes caros. Y si le es ecológico, está todo más que bien, ¿eh? Acá no estamos hablando de nada. Acá estamos hablando de que en realidad cada uno tome las decisiones que crean que le son ecológicas, ni más ni menos. Hay gente que le es ecológico gastar plata, y hay gente que le es ecológico ahorrar plata, y hay gente que le es ecológico generar plata y tenerla abajo del colchón, y hay gente que le tiene ecológico invertirla, y acá no estamos juzgando qué hace cada uno con su dinero. Acá lo que estamos diciendo es que seas consciente de qué estás haciendo con tu dinero. Acá no estamos hablando o juzgando a alguien por sus emociones. Acá estamos hablando de que seas consciente la mayor cantidad de tiempo de tus emociones. ¿Para qué? Porque la única manera de poder cambiar algo es hacerlo consciente. Porque la mayoría de las cosas que vamos decidiendo, las vamos decidiendo desde la inconsciencia. Entonces, ¿por qué? Y porque al cerebro le gusta. ¿Por qué? Porque no gasta energía. Y vamos por la vida un montón de veces. O a nadie le pasó de estar en el colectivo y se pasó de parada. Y sí, ¿por qué? Y porque dejás de estar atento muchas veces. O estás mirando una serie y te quisiste acordar y son las 5:30 de la mañana. O estás haciendo algo que te gusta y se te pasó el tiempo. Y nos va a seguir pasando porque somos seres así. Ahora, podés ser consciente para que cada vez te pase menos. Yo siempre cuento algo, yo siempre durante mucho tiempo de mi vida, tuve mucha bronca, ira, y yo rompía todo. Yo me enojaba, y yo rompía las puertas, rompía todo. No quiere decir que yo haya trabajado tanto para el día de mañana que no me vean saliendo por Crónica, cagándome a trompada en la calle. Ahora les puedo decir que yo antes me cagaba a trompada 9 de cada 10 veces y ahora me cago a trompada 1 de cada 10 veces y hace como 4 años que no me pasa. Entonces, creo que el proceso y el desarrollo de lo que vengo trabajando me está haciendo ecológico, ni más ni menos. Y ahí es donde empezamos a desarrollarnos y a decir, porque después hay otra cosa, a medida que ustedes van cambiando sus resultados, van cambiando sus emociones, van cambiando toda esta vuelta que les dije al principio, somos seres humanos, representamos el mundo, esa representación nos lleva a un pensamiento, ese pensamiento a una emoción oculta, esa emoción oculta a una emoción lógica, y así, todo eso lo hacemos en loop. Listo. Si nosotros mejoramos ese loop, ¿qué va a pasar? Va a mejorar nuestra vida, porque el mundo es así, es una causa y efecto. El problema es, como dije en la charla pasada, que nosotros representábamos que el mundo era la causa y nosotros éramos el efecto de ese mundo. Entonces, nacías pobre, morías pobre. Nacías con familia de médico, era muy probable que no eras médico. Te casabas, era para toda la vida. Hoy estamos en un mundo completamente distinto, donde vos sos la causa y el efecto es tu mundo. Entonces ahí es donde vos te tenés que poner protagonista de saber qué es lo que querés para tu vida. Y ahí cambia absolutamente todo. Ahora, cada uno a su tiempo, cada uno a su ritmo, pero les puedo asegurar que si ustedes empiezan a decidir cosas que les hagan bien,
desde sus talentos, desde sus dones. Yo a mis personalizados, a mis cursos, viene un montón de gente que es muy buena haciendo algo y no lo hace. No, porque a mí me encanta cantar. ¿Cantás? No. Y no estamos hablando de que esa persona el día de mañana va a vivir de la música, ¿eh? No. Ahora que esa persona disfrute de la música, va a ser Marianito Tolosa. ¿Qué onda, Marianito? Bueno, Mariano Tolosa, que acá está preguntando los cambios son duraderos, es el gran responsable de que yo esté acá. Los cambios son duraderos de acuerdo a un montón de interpretaciones. Primero y principal, hay que ver qué tomamos como cambio. Y después creo que los cambios no son duraderos cuando lo hacemos desde la voluntad, desde el tengo que o el debo. Entonces, tengo que ir al gimnasio y es muy probable que vayas 2 días y no vayas más. Ahora, quiero ir al gimnasio, elijo ir al gimnasio, es muy probable que dure más en el tiempo porque es una elección desde lo que queremos. Lo que pasa es que nosotros nos venden el mundo desde la necesidad o desde el deber. Entonces, tenés que casarte, tenés que trabajar, tenés que levantarte temprano, tenés que... ¿Y ahora cuándo elegimos? Entonces, vamos por la vida tachando las cosas como si fuera un supermercado. Entonces, terminé la secundaria, estudié, me recibí, conseguí trabajo, me casé, tuve hijos, y en ningún lado está, ¿dónde está ser pleno, ser feliz? No está en ningún lado. Entonces, partimos desde ahí, de que nos enseñan a ser insatisfechos seriales. Entonces, terminaste la secundaria, empezás a estudiar. Empezaste a estudiar, te recibiste, conseguiste trabajo. Conseguiste trabajo, conseguiste pareja. Conseguiste pareja, tuviste el hijo. Tuviste el hijo, tuviste la parejita. Tuviste la parejita, te compraste la casa. Te compraste la casa, te hiciste el quincho. Te hiciste el quincho. Y cuando te diste cuenta, no disfrutaste de tus hijos. Y pasa así. ¿Por qué? Por el día a día. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a buscar lo que quiero, pero disfrutando lo que tengo? ¿No creen que sería mejor? Y cada uno sabrá qué quiere, ¿eh? Y cada uno sabrá para dónde quiere ir la vida. Porque después también están las creencias que nosotros tenemos de determinados contextos. Entonces, no, tengo 40 años, ya estoy grande. ¿Qué? Te queda la mitad de tu vida, ¿cómo la querés vivir? Una persona común y corriente hoy vive 85, 90, 95 años. Ya no es más como antes, que a los 55, 60 eran personas que ya no eran productivas. Hoy podés ser productivo todo el tiempo que vos quieras. Entonces, ese cambio lo que hace es que, no, pará. Me queda la mitad de mi vida. ¿Qué quiero hacer? Quiero estudiar esto, quiero hacer música. El problema es que muchas veces no somos abundantes y pensamos en abundancia. Entonces, quiero aprender a boxear y quiero ser campeón del mundo de boxeo. Pará, disfrutá de boxear y después fíjate hasta dónde llegás. Porque la mayoría de las cosas que pasan es que no nos vamos representando. Entonces, empiezo a tocar el piano 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, dejo. Pero así no vas a ser bueno nunca. Y ser bueno es una metáfora, ¿no? Es un desarrollo en realidad. He aquí el por qué decimos que lo más importante de todo es la percepción que nosotros tengamos, tanto de un otro como de nosotros. Y acá Marta pone, ¿cómo acompañar para que el otro decida sin influir en sus decisiones? Especialmente desde mi lugar de madre, ¿cómo acompañar en el crecimiento de los hijos? Y ahí hay varias cosas. La primera y principal, que creo yo, y lo creo desde un lugar medio inaudito, porque yo no soy padre, ¿no? Que la mejor manera es desde el amor y desde el confiar en las decisiones de cada uno de los hijos, ¿sí?
porque creo que muchas veces lo que suele pasar es que no confiamos en las decisiones de la gente de nuestro entorno porque no toma las decisiones que a nosotros nos gustaría que esa persona tome. Y muchas veces, quizás, tenemos que empezar a darnos cuenta que en realidad hay algo fundamental, que por ahí nosotros cuando teníamos 15, 16 años, también tomamos decisiones que en ese momento quizá creíamos que eran muy buenas y no terminaron siendo buenas. Pero también creo que en el error hay un aprendizaje, y que tenemos que aprender que quizás muchas veces el dejar que alguien de nuestro entorno se equivoque, tampoco estamos hablando de dejar que cometan locuras, ¿no? Pero muchas veces, aparte, hay varias aristas. Primero y principal es que el común denominador de la gente no sabe qué le gusta y por ahí pasa mucho tiempo de su vida sin saber lo que le gusta. Y no está ni bien ni mal. Hay un video que se llama Use protector solar. Búsquenlo en YouTube. Use protector solar. Es un video de 7 minutos que habla sobre un montón de cosas de estas. Y una de las cosas que dice es que quizás hay un montón de gente que no sabe qué hacer o qué le gusta, sin embargo, esas personas pueden ser muy interesantes. Y que después, mucho de lo que va pasando en nuestro día a día representa a cómo nuestro entorno nos va manejando. ¿Por qué? Y porque somos seres sociales. Y es muy valorable querer que a una persona que nosotros queremos le vaya bien. El tema es que muchas veces lo que yo creo que es bien, no lo es para esa persona. No lo es para esa persona. Así que bueno, la idea es que empecemos a desarrollar diferentes formas de interpretar, sabiendo que no existe un universo, sino que el mundo es como cada uno se lo representa, y que vos no es que sos una persona escasa, quizás una persona que no está pensando en abundancia, o que no está siendo abundante, que es distinto. Pero muchas veces tenemos diferencia de conceptos, y pensamos que ser abundante es ser avaro, y no. Ser abundante no es ser avaro. Ser abundante es trabajar desde lo que yo creo que me merezco y quiero para ir a buscarlo. Porque el mundo hay para todos. Y soy un fiel creyente de eso, ¿eh? Ahora, el mundo hay para todos, pero también tiene un proceso. Si yo me digo, quiero tener $1 millón acá a diciembre, es muy probable que me frustre y no lo consiga. Ahora, si yo hago todos los días algo para generar el día de mañana ese $1 millón, ¿por qué no lo voy a poder tener? Todos tenemos capacidades para hacer cosas. El problema es que no nos enseñan a desarrollarlas, pero todos tenemos dones. Yo me río muchas veces porque, no, yo no sé qué me gusta, yo no tengo ningún don, yo no sé hacer nada bien, y después empezás a indagar y saben hacer un montón de cosas bien. Entonces, quizás no es que no sabes qué hacer, quizás no es que no tenés, quizás que todavía no lo viste, o todavía no viste que con eso podés desarrollarte, o quizás un montón de cosas. Pero pueden empezar a analizarse a sí mismas desde sus emociones, desde cómo ven el mundo. Para esta situación, ¿cómo la estoy viendo? ¿La estoy viendo desde la abundancia o desde la escasez? ¿Desde el protagonista o desde la víctima? ¿Desde el optimismo o desde el pesimismo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y no hay ninguno ni bien ni mal, ¿eh? El tema, como les vuelvo a repetir, que te sea ecológico. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el miedo. El miedo es fantástico. A ver, yo en mi institucional, el institucional de Pigmalión, decimos que con miedo siempre, desde el miedo nunca. ¿Por qué? Y porque es probable que nosotros tengamos incertidumbre y tengamos miedo.
Y está fantástico tener miedo, está fantástico sentir miedo. ¿Por qué? Porque es una alerta. ¿Para qué? Para que vos seas más consciente y para que vos pienses quizás de otra manera. Ahora, el problema es cuando el miedo te traba. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que el ser humano puso para sobrevivir. Y hoy la usamos para no vivir. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, cuando vos el miedo lo utilizás como tiene que ser, como decía Rocky, el miedo te puede quemar o puede quemar lo que vos querés hacer. ¿Cómo lo querés usar? Si te quema, te paraliza, te frustra. Y después están cada uno y las representaciones son fantásticas. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Así vamos cerrando. 1 hora 40, muy bien. Ezequiel, si nos puedes dar algunos tips para mejorar la representación de nuestro mundo a Sí, través de nuestros canales de representación. sí. A ver, una de las cosas fundamentales es empezar a vivir las experiencias por todos los sentidos. Entonces, estoy viendo una película y verla de manera visual, auditiva y kinestésica. Estoy cenando, visual, auditivo y kinestésico. Estoy mirando un recital, visual, auditivo, kinestésico. Estoy caminando y empezar a ser consciente de pequeñas cosas. Yo tengo el kinestésico muy mal. Bueno, voy a comer y voy a saborear la comida. Voy a oler el vino. Soy visual. Bueno, voy a empezar a ver las cosas cuando entro a una casa. Voy a ver qué recuerdo, qué no recuerdo. Uno de los trabajos hermosos que hice yo es empezar a desarrollar mi auditivo. Entonces, ¿qué hacía? Escuchaba 20 minutos, me iba a dar una vuelta, volvía y me empezaba a anotar todo lo que me acordaba de esos 20 minutos que había escuchado, ya sea de una entrevista, de un discurso, de lo que sea. Y les puedo asegurar que al principio anotaba 2 renglones, 3 renglones. Hoy anoto la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque lo fui desarrollando. Otra manera de desarrollar el visual es empezar, por ejemplo, a entrar a una casa, cerrar los ojos y ver qué te acordás de eso, de esa representación. Y a medida que se van desarrollando, se van a empezar a dar cuenta, se van a analizar mucho más. Entonces, por ejemplo, yo hoy voy caminando por la calle y tengo una memoria visual de, mirá, acá está la panadería, acá a la vuelta tiene que estar el banco. Y es así. Y después la parte kinestésica, el tema de los sabores, el tema de los aromas y todo eso muchas veces es, ¿a qué me hace recordar? Por ejemplo, yo en julio me fui a Mendoza con 2 amigas y fuimos a las bodegas y todo. Y me encantó pasar todo por los 3 sentidos. Entonces, fíjense, cuando el que te enseña te dice, no, porque tenés que ver la textura, visual. Después, el aroma, el sabor, el tomarlo, kinestésico. Después tenés el auditivo de qué te podés ir diciendo vos a medida que vas tomando el vino. Entonces, va cambiando absolutamente todo. Y hoy, por ejemplo, me encanta ir y probar diferentes variedades de vino e ir analizándolas y comparándolas. Entonces, todo eso lo que va a hacer es que, yo soy visual, bueno, vamos a desarrollar el auditivo, vamos a desarrollar el kinestésico, vamos a mejorar el visual. ¿Cómo? Y hay un montón de ejercicios. El punto número 1 es empezar a ser consciente. Yo creo que... Y después va a haber otra cosa. Hay veces que no te das cuenta. Pero, che, mi hijo es visual, vamos a hablarle con palabras visuales. Che, vení, mirá esto. Che, mi hijo es auditivo. Bueno, sentalo y hablale. Mi hijo es kinestésico. Bueno, ¿cómo le podés representar el mundo desde la kinestesia? Y así, es todo un círculo y un bagaje. Pero te puedo asegurar que yo hace 11 años que estudio esto y el cambio es fundamental. Yo hoy estoy adelante de un personalizado y yo le represento el mundo a esa persona como realmente necesita que se lo represente. ¿Me puedo equivocar? Sí, como todos. Pero, y después también empezás a forjar la habilidad de hablar por los 3 canales. Entonces,
podés llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Algo más? ¿Preguntas? Ahí cualquier cosa tienen la masterclass esa gratuita, hay un montón más de información, lo pueden ver en el momento que quieran. Seguramente el lunes la subirán, la podrán ver cuando quieran, las veces que quieran. Pero bueno, y cualquier duda, le piden mi teléfono ahí a los chicos del IAP y contesto con gusto. ¿No se escucha, Alberto? Bueno, muchísimas gracias realmente, Ezequiel, por realmente ilustrarnos y por recrear nuestro mundo. Muchísimas gracias porque evidentemente nos has ilustrado y nos has enriquecido. Y realmente te felicito por la exposición que has dado. Es Gracias. hermoso, realmente hoy he aprendido muchas cosas. Y bueno, que es muy lindo poder tenerte en este espacio. Para nosotros es muy importante. Lo que vamos a ver, inclusive también vos estás dando un curso en este momento, el cual justamente tiene que ver con todo esto, lo que estás hablando, y realmente como que es muy bueno, ¿no? Lo que nosotros vamos a hablar nosotros la semana que viene va a tener algo diferente porque tiene que ver con potenciar nuestra mente a través de lo que es la relajación, a través de lo que es el mundo, cuando vos estabas hablando del mundo de la representación, lo que vamos a hablar con Juan Ernesto Correa, que es una persona que es un profesional, se formó en Laredo, Texas, y nos habla de todo lo que es control mental y cómo potenciar nuestra mente a través de la relajación. Y vamos a poder plantear esto, inclusive también cómo se junta todo, ¿no? También podemos trabajar nuestras representaciones también a través de digamos, del control mental. Bueno, te agradezco muchísimo Gracias a vos por por lo el que has espacio. dado. No, por favor, te agradezco realmente, como soy parte de todos los que te hemos escuchado atentamente y hemos aprendido con las enseñanzas que hoy nos has impartido. Muchas, pero muchas gracias, Ezequiel, y bueno, muchas gracias y a todos también por estar presentes. Muchas gracias por nuestra, digamos, por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Y siempre estamos abiertos con todo. Muchas gracias. Gracias. Y felicitaciones. Ezequiel, fue muy buena tu charla, fantástica. Estaba hablando y no me había dado cuenta que estaba sin micrófono. Gracias, Mabel. Muy bueno todo lo que hablaste, muy interesante y has puesto las cosas de tal manera como para que uno las pueda interpretar desde otro punto de vista y llamarnos la atención para ver el mundo desde otro punto, desde el punto de vista real, no de que estamos siendo ganados, siendo llevados. Es muy importante que tomemos en cuenta todo este tipo de análisis que has hecho. Sin duda que voy a querer escuchar de nuevo toda tu charla porque fue fantástica. Gracias, Ezequiel. Gracias. Un aplauso para Ezequiel. Bravo. Muchas gracias, Ezequiel y Alberto, por estos momentos. Gracias. Gracias, Eze. Gracias, Katy. Ezequiel, muchísimas gracias. Sos realmente
excelente que explicás, perfecto, se te entiende muy bien todo. Y Gracias. Alberto, lo mismo, Para eso. gracias por este lugar que da para todos. Sí, muchas gracias. Yo también comparto. Ezequiel, felicitaciones, muy claro, muy útil todo lo que nos enseñás. Y bueno, me hace sentir cerca. Desde Concordia les mando un abrazo grande. Dale, gracias. Muchas gracias, realmente me gustó mucho la charla y sobre todo esas charlas que te hacen mantener constantemente la atención y no perderte una palabra, digna de escuchar. Muy amable y muchas gracias, Alberto, por este lugar. Gracias.